cristianismo nos estamos refiriendo a una de las religiones obviamente antiguas, ¿no? Monoteísta, también digamos, que surge en el siglo I después de Cristo. Entonces, esta religión, digamos, monoteísta, también abrámica, tiene como lugar de origen propiamente Judea, ¿no? Que estaba dentro de la jurisdicción del Imperio Romano. Entonces, es ahí donde vamos a orientarnos. Entonces, el cristianismo se origina propiamente en esta provincia de Judea, lo que comprende a todo, digamos, el espacio geográfico del Imperio Romano. Recuerden que Roma en ese tiempo era una de las civilizaciones con mayor dominio tanto político, económico, social y también geográfico, pues el cristianismo se origina propiamente dentro del Imperio Romano. Entonces, cuando nosotros hablamos del cristianismo como religión, tenemos al cristianismo como religión monoteísta, abrámica, que tiene, digamos, como principal, digamos, enseñanza, digamos, la vida y las enseñanzas que Jesús dejó a sus apóstoles y a sus seguidores. Entonces, a partir de ello, pues la religión del cristianismo se convierte en una de las religiones más importantes. Pero ojo, prácticamente el cristianismo va a tener como fundador, en este caso, a Jesús, al Hijo de Dios, ¿no? Al que le van a, digamos, a denominar Cristo. De ahí es donde deriva la palabra cristianismo. Entonces, ¿quiénes eran los cristianos? Los seguidores de Cristo. ¿Cuáles son, digamos, cuál es la historia propia del cristianismo? Recuerden que el cristianismo en el siglo I después de Cristo, pues empieza, digamos, a tener una mayor expansión, ¿no? Entonces, ya propiamente para el año, para el año 313, pues la religión del cristianismo llega a tener muchos seguidores, muchos fieles, y es ahí donde se va, digamos, a convocar por medio del emperador Constantino al primer concilio de Nicea, donde Constantino se convierte al cristianismo, pero oficialmente el cristianismo digamos, se convierte en la religión oficial en el Imperio Romano propiamente en el año 300. Esto se va a dar con el emperador Teodosio I el Grande, ¿no? Conocido. Entonces, a partir de ahí, el cristianismo empieza a tener mayor, digamos, influencia, ¿no? Hoy en día, el cristianismo pues se ha convertido en una de las tres religiones más importantes en el mundo, junto con el judaísmo y el islamismo. Entonces, ¿cuáles son las creencias del cristianismo? Pues en las creencias del cristianismo tenemos propiamente que creen en la Santísima Trinidad. Vamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dentro del cristianismo se establece, por ejemplo, la realización de los sacramentos, ¿no? Que hoy en día se desarrolla dentro de una de las ramas, tanto del protestantismo o de la católica o del ortodoxo. Ahora, es importante esta religión porque tiene, digamos, a lo largo de su oficialidad, pues ha tenido varios concilios ecuménicos en donde se ha establecido, digamos, algunos principios, como por ejemplo la profesión de fe, algunos principios como por ejemplo el creer en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y también al mismo tiempo en tener, digamos, como imagen sagrada, como figura sagrada a la Virgen María. Ahora, es importante en el cristianismo porque tiene como fuente de inspiración divina la Biblia, ¿no? Donde tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento vamos a encontrar los libros desde Génesis, digamos, hasta los Salmos, y en el Nuevo Testamento desde los Evangelios hasta el libro Apocalipsis, donde cuentan y relatan los hechos que transcurrieron en ese tiempo antes de la llegada del Mesías y después de la llegada del Mesías. Ahora, dentro de las ramas del cristianismo tenemos el catolicismo, tenemos el protestantismo y tenemos el ortodoxo. Por ejemplo,
El catolicismo, digamos, la religión católica que se profesa, digamos, en el mundo, pues en el mundo, digamos, donde se tiene mayor cantidad de fieles, se va a establecer propiamente en Estados Unidos. Y de ahí vienen los otros, digamos, países donde también se tiene fieles. Ahora, dentro del protestantismo tenemos también otras, digamos, otras ramas, ¿no? Ahí, digamos, que derivan, por ejemplo, el luteranismo, el calvinismo, que creen, por ejemplo, comparten la creencia en la Santísima Trinidad, pero, por ejemplo, no comparten la realización de los 7 sacramentos. Entonces, hay algunas diferencias que van a ir marcando cada una de las ramas del cristianismo. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar sobre lo que es el cristianismo. ¿Alguna pregunta sobre el tema, chicos? La palabra cristiano proviene, digamos, del griego Cristo, ¿no? Entonces, que es propiamente, es una palabra, digamos, hebrea, ¿no? Y que para los hebreos significa Mesías. Ahora, el cristianismo, pues, propiamente, el nombre en sí de los cristianos, ¿dónde lo vamos a encontrar más? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando es ahí donde se da, digamos, las llamadas primeras comunidades cristianas, cuando vamos a establecer, digamos, a los primeros cristianos en los diferentes espacios, digamos, que se han ido expandiendo, ¿ya? Ahora, dentro de lo que se cree en la Santísima Trinidad, digamos, también se ve la figura de María y también se ve, digamos, si hablamos de una de las ramas de dentro del catolicismo, vamos a ver a María y vamos a ver también en este caso a los apóstoles o santos, ¿no? Considerados dentro de las creencias, digamos, de una de las ramas del cristianismo. ¿Puedo retirarme la sala? No, todavía, espera Jesús, voy a revisar. Qué desesperación. Ah, Ok, este,